Bienvenidos a todos los espectadores a este debate. En esta noche vamos a estar tratando el tema a modo de pregunta. ¿Ha tenido el mercado una distribución eficiente de la riqueza? Voy a presentarles a nuestros ponentes el día de hoy. Voy a hablarles un poquito acerca de ellos. Por una parte tenemos al maestro Luis Enrique Ramírez Hoyos. Él es autor del libro Desnudando al mercantilismo peruano, escrito en el 2003. Él es catedrático de varias universidades peruanas. Ha sido miembro del Comité de Calidad Indecopi, que en 2001 aprobó la ISO 9000 como norma técnica peruana. Es autor de manuales universitarios y actualmente es un crítico de la Escuela Austriaca de Economía y del movimiento libertario peruano y latinoamericano. Y por otra parte, tenemos a el ingeniero Aldo Salcedo, financiero, profesor de ajedrez universitario y creador de contenido en YouTube, que van a estar exponiendo este tema. Los dejo, bueno, para empezar les voy a comentar a nuestros espectadores cómo vamos a organizar este debate, esta charla. Será de la siguiente forma. Cada uno tendrá 5 minutos para hacer su introducción, después de lo cual va a haber una charla libre de 30 minutos y finalmente cada uno dará una conclusión de 5 minutos. Vamos a dejarle la palabra al maestro Luis Enrique para que pueda iniciar con su introducción y damos inicio a este debate. Muchas gracias, Joel, muchas gracias. Bueno, yo como les comentaba ya, ¿no? A Aldo y a Joel, eh, yo he tenido varias épocas, ¿no? Cuando yo era, antes de estudiar economía, porque soy economista, ¿no? Antes de estudiar economía simpatizaba con el socialismo. Eh, ¿Cómo no simpatizar con el socialismo, ¿no? Cuando tú ves o vives en un país donde a veces tienes que, digamos, ver episodios de pobreza digamos, y ves que hay gente que tiene menos y que pasa algunas necesidades y te conmueve, como joven, como persona, te conmueves te condueles de esa situación. Entonces, en ese sentido, yo simpatizaba con el socialismo, pero recuerdo dos libros que me cambiaron la tendencia, que fue el libro de economía de Wohnacott. Wohnacott son dos hermanos, el apellido es Wohnacott, y el libro de Hernando de Soto, El otro sendero. Ambos libros, digamos, eran más o resaltaban más la importancia del mercado. No, sobre todo el libro de Wohnacott resaltaba las paradojas que existen en el mercado. Es decir, muchas veces cuando un Estado quiere controlar los precios, produce o provoca escasez y provoca una serie de desórdenes en la economía que son pues contraproducentes. Entonces, en tal sentido, yo abandoné el socialismo, es decir, me di cuenta, abrí los ojos y empecé a creer más en el mercado. Sin embargo, seguía estudiando economía, me gustaba la economía y había tendencias de diferente tipo. Es decir, leía a Raúl Prebisch de la CEPAL, que es bien conocido por su posición crítica al mercado. Él empezó al revés, él era liberal y terminó siendo un crítico del mercado, ¿no? El caso de Raúl Prebisch. El caso de Hayek es al revés, él empezó siendo socialista, Friedrich Hayek, y terminó siendo liberal. Bueno, se nutrió de la escuela austríaca de Mises, ¿no? De las obras de Mises. Bueno, entonces, y por otra parte, también empecé a ver el tema del marxismo, es decir, no solamente empecé a investigar sobre el socialismo, el marxismo. eh, Todo el mundo decía que el marxismo era muy malo,
Y los marxistas obviamente dicen que no, que es lo mejor que hay, que es lo mejor que existe. Entonces, ¿cómo conciliar, cómo entender tenía que resolver ese misterio? Y creo que ya lo he resuelto, creo que ya tengo la respuesta. Entonces, eh, mi posición ahora es, no voy a decir que es socialista, digamos, comunista. Tengo mucho respeto por el marxismo, porque como doctrina filosófica es muy interesante. Tengo mucho respeto por la escuela austriaca, por las mismas razones que las tengo por el marxismo. Yo pienso, yo veo que la escuela austriaca, la escuela liberal austriaca es muy similar al marxismo, es decir, son los dos extremos y ambas usan, digamos, una lógica similar, ¿sí? En mi opinión, a priorista. Y bueno, y el tema de, al final terminé ubicándome más al medio sin querer. Yo que pensaba que era más monetarista, más tipo Milton Friedman, ¿no? Tanto los marxistas me decían, tú, oye, tú eres un liberal, un libertario, que no lo soy, y los libertarios que me invitaron a muchas reuniones me terminaron diciendo, ¿sabes qué? Tú no eres libertario, tú eres un keynesiano, tú eres un socialista, medio keynesiano. Entonces, al final he terminado aceptando esa etiqueta porque al final de cuentas no me importa mucho las etiquetas, lo que me importa es descubrir la verdad, descubrir qué es lo que pasa. Y he aceptado que, bueno, tengo algunas cosas que me ubican dentro del pensamiento keynesiano y dentro del mainstream. Es Me decir, quedan he 30 tenido, segundos, maestro, perdón, disculpe. he- gracias. He cobrado, o me he dado cuenta de la importancia de la ciencia y de los métodos, la discusión metodológica que hay en las ciencias sociales y en la economía. Y finalmente, confío en la ciencia, confío en el mainstream. Es una cosa extraña, porque en realidad, mientras todo el mundo critica el mainstream, yo lo acepto y lo veo más sólido que nunca, ¿no? Bueno, yo creo que no tengo más que agregar. Le puedo dar, esa es mi presentación. Aldo, yo te cedo la palabra. Ok, muchas gracias. Eh, vale, mi historia también es un poco similar, ya que estamos un poco en estos temas. Yo también antes de entrar a estudiar finanzas era totalmente socialista. Tienes toda la razón, ¿no? Uno ve pobreza, uno piensa, oye, pues, ¿por qué no se puede distribuir, ¿no? Oye, pues, ¿por qué no se puede buscar una manera de ayudar a estas personas? Y claro, digamos, caminé por los senderos del socialismo, me llegó a agradar bastante. Comencé a estudiar economía. Poco a poco, con diferentes autores, al menos el socialismo marxista ya no me fue gustando tanto. Me parecía un poco totalitario el marxismo desde mi punto de vista, desde algunos puntos de vista que vi, porque recordemos que teóricamente todo funciona, ¿no? Pero en la práctica pues ya es otro, ya tiene que tomar caminos diferentes. Entonces, también me pasó algo similar. Fue recientemente, un poco antes de que comenzara la pandemia, que me familiaricé con algunos autores liberales. Mucho con Mises. De hecho, La acción humana es uno de mis libros predilectos, me gusta mucho. Y bueno, he estado ondeando en todo esto, ¿no? Me emociono mucho con las conferencias de Huerta de Soto, de Miguel Anzo Bastos, de toda la Escuela Austriaca de Economía. He leído, si no un libro, sino al menos un ensayo. He estado ondeando por ahí, ¿no? Siento que aún me falta mucho por aprender, pero creo que he recolectado un poco de argumentos que de hecho me agradan, ¿no? Y, y bueno, sí me gustaría pasar un poco con la pregunta, ¿no? ¿Ha sido eficiente el mercado
para distribuir la riqueza. Vámonos al año 1800, que es cuando ya más o menos surte el efecto de la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Tomemos el año 1800, según el libro de John Madison, la historia estadística de la economía. El libro está en inglés, pero bueno, todas las tablas están en números. Nos dice que el 95% de la población mundial en el año 1800 ganaba $1 al día. Hoy por hoy la cifra se ha revertido y somos 7 veces más seres humanos. Es decir, ahora solamente es el 5% de la población mundial que gana $1 al día y somos 7 veces más. Todo esto tiene mucho que ver los cambios tecnológicos en los cuales ha ayudado mucho la industria. Y bueno, de hecho Gramsci tiene un libro muy bueno, ¿no? De eso, acerca de cómo se crean los intelectuales. Gramsci, este italiano famoso, comunista, de hecho, que de hecho habla de cómo se crean los intelectuales en el capitalismo, ¿no? Y es que sirven a la industria de alguna forma sirven a la industria, de alguna forma sus inventos, sus patentes, todo esto terminan ayudando a generar dinero, ¿no? Tomemos en cuenta también que hoy la media no está para nada $1 al día, hoy la media son $9 al día, esto también de acuerdo con cifras del mismo libro. Me parece que entonces la riqueza entre los seres humanos ha crecido. Nunca antes los seres humanos fuimos tan ricos, cosa que a mí me agrada. Es cierto que aún hay cosas que se tienen que corregir, por supuesto, aún hay índices de pobreza muy altos. Yo no digo que el capitalismo mismo no tenga fallas, que el libre mercado mismo no tenga algunas fallas, pero sin embargo, en lo personal me parece la vía más correcta, ¿no? Eh, entre otras cosas, hace tiempo estaba viendo una conferencia de Huerta de Soto en la que explicaba por qué era tan difícil ver las señales que nos manda los precios para poder ver si de verdad un sistema está funcionando o no. Y entonces él marca la fecha de 1844, cuando se promueve la ley de Peel en Inglaterra, digamos, la escuela monetarista de ese entonces, que se podría decir que es un antecesor de Keynes, le atinó a la causa. ¿Cuál es la causa que hace que haya tantas crisis, que de repente la economía va muy bien y de repente todo se cae? Y entonces dieron en el blanco que cuando se depositaban dineros en el banco emitía préstamos y pues eso era dinero, o sea, dinero que emitía sin ningún respaldo. Recordemos que antes estábamos bajo el patrón oro. Después sucede que esta ley de Peel quería justamente corregir eso, pero no pudo, porque ahora el banco, en vez de ponerlo como préstamo, lo ponía como depósitos a la vista, que al final terminaba siendo lo mismo, igual emitía dinero, ¿no? Entonces, no percibimos muy bien qué es lo que está pasando con la economía, porque por ahí hay inyecciones de dinero que son de alguna forma fantasiosas. De alguna forma, la Escuela Austríaca de Economía defiende que volvamos al patrón oro para tener un respaldo. De hecho, el derecho romano tiene un término que se llama tandundem, y que significa que los préstamos que tú le das a guardar a una empresa, esa empresa lo tiene que contener tal cual es, no puede multiplicarlo. No puede cambiarle la forma, no puede hacer nada con ella, ¿no? Que no esté fuera de lo establecido con su misma forma. Entonces, cuando se deposita un dinero, lo moral sería que ese mismo dinero fuera el que sirviera para respaldar el dinero que puede sacar el banco en forma de préstamos. Más o menos, entonces lo que Huerta de Soto dice, para que un automóvil, por ejemplo, llegue al mercado, se tarda 8 años. Se tarda 8 años. Entonces, tomemos en cuenta todas las señales que puede mandar al mercado en ese tiempo, ¿no? Todo, porque cuando es un momento de burbuja... Termino. Ok. Disculpa que te interrumpa. Sí, ya se acabó, ok. Tenía una situación, sí, no me dejaba ingresar, tuve que entrar con un monitor, pero ya a tu tiempo Okay. te pasaste de hecho un minutito. Ok, perdón. Que, Sí. Sí, no me di cuenta que te saliste, ok. Bueno. Bien, entonces... Sí, bueno, entonces vamos a continuar con la charla libre, ¿no? ¿Les parece bien? Está bien. Sí, claro que sí. Sí, bueno, dos cosas, ¿no? Sí.
el tema de la desigualdad, de la distribución del ingreso, y luego el tema monetario, ¿no? Porque mencionaste el tema monetario y Sí, el tema, digamos, del patrón oro. Entonces, bien, en primer lugar, yo creo que todos estamos de acuerdo en que existe mucha desigualdad. Yo creo que eso, todas las estadísticas, todos los números, viéndolo por donde lo veamos, la desigualdad existe y el mercado propicia, o por lo menos, si no lo hace, por lo menos permite un grado de desigualdad cada vez mayor, ¿no? Eh, Piketty, muchas otras personas, o sea, vemos que la concentración del ingreso es muy fuerte, pero miren, no solamente la concentración del ingreso, la concentración de la riqueza todavía es mucho mayor, mucho más concentrada que si la concentración del ingreso ya es gigante, ya es muy grande, imagínense la concentración de la riqueza, es mucho más concentrada, ¿no? Bueno, pero la concentración del ingreso, hay un autor, hay un, digamos, un señor en internet que sale, Axel Kaiser, ¿no? Que probablemente lo has visto. sí, Yo no lo he seguido tanto, pero estuve escuchándolo para informarme un poco. Y él, muy interesante lo que él decía, es un abogado y filósofo, y él sostenía que había un problema con esto, ¿no? Es decir, el problema era ético. Y en realidad yo creo que el problema es ético, o puede ser, va a haber un problema ético, o va a haber un problema de saber si es justo o no es justa esta desigualdad, y existe otro problema que bien, proviene de las consecuencias que traería el que se siga incrementando, las consecuencias ya materiales, ¿no? No solamente poner un calificativo si es justo o no, sino ver qué consecuencias podría traer el incremento de la desigualdad. Es decir, si va a haber una revuelta, si va a haber o va a haber un problema con la producción, si la desigualdad finalmente tiene algún efecto sobre la producción. Bueno, entonces hay dos tipos de problemas. Primero, ¿es justa la desigualdad o no es justa la desigualdad? Y segundo, ¿qué efectos negativos podría tener esta desigualdad sobre la economía? ¿Tiene efectos negativos, sí o no? Bien, entonces en el primer punto, Axel Kaiser sostiene de que, bueno, la desigualdad por sí misma no es injusta. Y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, salvo una excepción. Sí es injusta cuando hay gente que está debajo del umbral de la pobreza. Es decir, si esa desigualdad implica que unos vivan con mucho lujo a costa de que otros sean pobres, entonces sí hay un tema de injusticia. Yo creo que ya hablando en términos éticos. Si no hubiera la pobreza, obviamente no habría ese problema. Entonces, mientras haya pobreza, tenemos ese tema. Kaiser sostiene de que entonces si el problema es desaparecer la pobreza, lo único que hay que hacer es darle cuerda al mercado para que, digamos, eleve el nivel de riqueza de todos y finalmente la gente salga de la pobreza. Eso estaría bien. Lo que ocurre es que cuando hay desigualdad, algunos, el fruto del incremento de la producción, es decir, el incremento de la producción también se distribuye de manera desigual. Y es decir, los que más tienen terminan aprovechando mejor ese crecimiento y los que menos tienen lo aprovechan menos y demora mucho su salida de la pobreza, al punto que posiblemente si las necesidades de la población o la población misma aumenta, finalmente vamos a tener que no salen de la pobreza, que su problema se convierte en un problema crónico, ¿no? De hecho, todas las organizaciones de economía hablan de pobreza crónica, pobreza reciente, pobreza extrema, pobreza absoluta, ¿no? Hay diferentes tipos de pobreza. Entonces, el tema es la pobreza, la desigualdad. ¿Implica pobreza? Si implica pobreza, tenemos un problema que hay que resolver. Y el segundo punto es el tema monetario que había mencionado Aldo. El tema monetario está genial, Aldo. Lo que ocurre, mira, es lo siguiente. Todos sabemos que la inflación depende del equilibrio que hay entre el dinero, la cantidad de dinero
y la cantidad de bienes producida. Es decir, si yo emito más, tengo más dinero para comprar, pero no tengo más bienes para comprar, entonces lo que pasa es que suben los precios de ahí, ¿no? Si la proporción se mantiene, digamos, no habría problema. El tema es que hay gobiernos que son irresponsables y empiezan a emitir dinero fiduciario sin control y terminan cayendo en inflación y en la hiperinflación, y eso ha pasado en América Latina. Lo que ocurre es que la solución no es tampoco el patrón oro. ¿Por qué? Porque el patrón oro es un ancla demasiado rígida. Es demasiado rígida en el sentido de que uno diría, bueno, no habría problema con tener un ancla muy rígida. El problema es que produce deflación. Y hay gente que cree que la deflación es buena. Si la inflación es mala, dicen la deflación es buena. Y entonces, me acuerdo que un señor acá en Perú, a uno que ahora fue incluso candidato a una vicepresidencia, me decía, pero Enrique, ok, si la deflación es, ¿por qué va a ser mala? Que bajen los precios. ¿Acaso tú no quieres que bajen los precios? ¿Qué persona? Lo que pasa es que él no se daba cuenta de que los salarios también son un precio. Y si bajan los precios, también bajan los salarios. Exactamente. Entonces, ahí hay un problema y ahí viene Keynes. ¿Qué pasa? Que los salarios nadie quiere que le bajen los salarios. O sí. Entonces, la empresa no te dice, oye, ¿sabes qué, Aldo? Mira, oye, voy a bajar el salario, mira, a la mitad ya, porque hay deflación, pues ya. ¿Qué te parece? Te bajo a la mitad. No, tú vas a decir no. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa no te dice nada. Lo que dice, ¿sabes qué, Aldo? ¿No? Ya no vas a trabajar aquí y voy a contratar a otro que va a cobrar la mitad. Y tú te vas a trabajar a otro lugar y como no encuentras, vas a terminar aceptando la mitad. Y al final el efecto va a ser el mismo. Tus salarios se reducen, ¿no? Tus salarios se reducen, ¿por qué? Porque lo que quiere decir es que en el corto plazo la deflación genera desempleo, genera malestar. En el largo plazo posiblemente no, pero en el corto plazo, como decía Keynes, es verdad. Es decir, se produce desempleo, se produce malestar, y entonces ahí tenemos que la deflación no es tan buena como parece. Y finalmente, tanto la inflación como la deflación tienen efectos contraproducentes, y Sí, finalmente tenemos que, por esa razón, el patrón oro no es porque es propenso a la deflación. Hubo deflación y también ha habido inflación incluso. Con patrón oro, acuérdense, en la época de la conquista española, España se llevó tanta cantidad de oro digamos, a Europa, que finalmente los españoles terminaron cayendo en una inflación grande, grave, que finalmente los españoles terminaron saliendo de España y en esa época había pobreza con tanto oro, eran pobres. Se iban a Italia, se iban a Alemania y muchos vinieron a América. ¿Por qué hay tantos españoles en América? Porque justamente había pobreza en España y la gente venía a América a probar fortuna. Pensaban que este era el lugar donde la gente se hacía rica y venían para América Latina. Entonces, por eso tenemos muchos españoles aquí. O sea, no era que simplemente eran aventureros o venían a hacer turismo, no. Era porque estaban buscando fortuna. ¿Por qué? Porque en España había pobreza. ¿Por qué? Porque el patrón oro no funcionó para evitar la inflación. Hubo inflación también con patrón oro. Entonces el oro no sí. tiene nada de mágico. Como dice Xavier Steven Martín, puede ser oro, puede ser tungsteno, puede ser lo que sea. Puede no ser nada. Y la prueba está en el Bitcoin. Fíjense, el Bitcoin no tiene patrón oro y sin embargo es una moneda que trata digamos, acrecentar su valor a lo largo del tiempo. Y no hablo más del Bitcoin porque si no, voy a también hablar. Sí, 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 claro. no sé si Esteldo quieres comentar algo. Sí, sí, claro. Vale. Me encantó lo que dijiste al principio, mi querido Enrique, que la conversación tiene que ser moral, ¿no? En un primer punto, Hans Hermann Hoppe es un filósofo liberal y él marca, ¿no? Marca esto. Cualquier conversación, cualquier debate tiene que tener una base moral porque si no, no se llega a ningún lado. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ninguno de los dos piensa que queremos perjudicar a alguien, ¿no? Los dos desde nuestra concepción, nuestra cosmovisión, queremos ayudar, de hecho, a la gente. Entonces, eso me pareció excelente. Ahora,
Es cierto que la desigualdad puede doler, es decir, la desigualdad duele cuando vemos a gente que está mal, que está hambrienta, pero es que tenemos que entender que hay muchas cosas que producen riqueza también. Hay un libro de Nancy Scott que se llama La supervivencia de los más guapos, que justamente te habla por qué la gente guapa gana tanto dinero, ¿no? ¿Por qué es tan sencillo? Es más sencillo que consigan que alguien los mantenga, por ejemplo. Es más sencillo que consigan un trabajo donde pues su cara sea un rostro, bueno, el rostro de la empresa. Es más sencillo que tengan salarios más altos, es más sencillo que tengan amistades, porque realmente mucha gente ve a alguien guapo que le está hablando, inclusive supongamos que yo, hombre, conozco otro hombre guapo, hablando entre heterosexuales, por supuesto, un chico guapo me agradaría de amigo porque yo sé que en algún momento puede conseguir otros amigos y quizá algunas chicas lindas, ¿no? Hablo de una naturaleza muy burda, pero de alguna forma ese compadrazgo que él consigue le ayuda para conseguir trabajos futuros. Entonces, por ejemplo, no podemos hacer que los guapos se hagan de repente feos para entonces que eso no se haga desigual, ¿no? Porque inclusive en los países socialistas los guapos tienen esas ventajas, ¿no? Hay muchos tipos de desigualdad. Por ejemplo, hay gente que nace con una mentalidad musical sorprendente, ¿no? Una habilidad musical que, no, o sea, dejaría atrás a cualquiera. Y eso es un tipo de riqueza porque va a conseguir becas, porque va a conseguir otros tipos de trabajo. Es decir, incluso, los talentos, porque todos tenemos talentos, quizás algunos no los descubren nunca, quizás algunos tardan un poco más en descubrirlos, pero todos tenemos talento que de hecho trae riqueza y eso pues ya es un tipo de desigualdad que pues no se puede medir, a mí me parece al menos imposible medir. Eh, por ejemplo, también podemos, bueno, es que también hay que tratar el caso de si el Estado realmente puede curar la pobreza, ¿no? Porque hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo donde evaluó todos los continentes del mundo, ¿no? Sobre la ineficiencia técnica del gasto público, se llama el estudio. Resulta que América Latina es la peor y tenemos el 4,4% entre corrupción, entre que gastan exagerado pues, en sus lujos nuestros gobernantes, y ese 4,4%, según este estudio, serviría para acabar con la pobreza de toda América Latina, ¿no? Entonces, hay que ver si el Estado realmente se está buscando ayudar o se está buscando beneficiar, ¿no? A mí me parece que eso es un dato muy importante. Por ejemplo, nada más como un dato extra, tu país, Perú, Chile y Guatemala son los tres países con el gasto público más bajo y son los que menos ineficiencia tienen, o sea, son los más eficientes con su gasto público, según este estudio. De hecho, México está entre los peores, tenemos del 5% de ineficiencia de gasto público por grandes gastos, por mucha corrupción, etcétera. Argentina creo que ocupa el primer lugar, luego le sigue Venezuela. Entonces, los que tienen muchos gastos en América Latina realmente no ayudan a solucionar la pobreza. Y lo que es más, México tiene el mismo PIB per cápita que tenía en el año 2000. Subió un poco, bajó, volvió a subir, bajó, pero ya estamos igual que en el año 2000. Por el contrario, Perú lo triplicó desde el año 2000. Tengo entendido que la constitución de 1993 era de un tipo de corte liberal, ¿no? Me corregirás si no es así, mi querido Enrique, pero desde ese entonces se triplicó el PIB per cápita. A mí me parece que eso es un dato. Igual Chile, ¿no? Chile eliminó, pasó del 50% de pobres al 10% con una constitución liberal. El año anterior ya no es liberal la constitución, ya se reformó, ahora es una constitución más bien socialista. Pero bueno, hasta que fue liberal, Chile tuvo el mayor crecimiento y bueno, con un gasto público corto, ¿no? Ahora, a mí y es cierto, ahora es cierto que dijiste lo de la deflación trae una crisis tremenda. De hecho, la Gran Depresión de 1929 por deflación, no fue por inflación, ¿no? Por ejemplo, hay alguna trama por ahí que los políticos tuvieron que ver para no recibir oro que sostuviera el dinero que podían emitir. Pero es cierto que fue la deflación el principal causante, también es cierto, fue la escuela de Salamanca la que descubre que en España se crea inflación con todo el oro que van trayendo de Europa y de América, porque nada más traen oro y oro y oro de todas las embarcaciones de toda América Latina y bueno, ¿no? Resultó que al final no era tan beneficioso porque todos sus precios subían y salía lo mismo. Eso es totalmente cierto, pero
Resulta, sí había mucha concentración de oro en España, más que quizá cualquier otro país en el mundo en esa época, si no, más o menos se iría peleando con Inglaterra. Eh, pe- eh, pero a final de cuentas el oro no se puede falsificar, o pon tú que se pueda, ¿no? Pero como tal, no lo puede vender alguien como oro. En algún momento otra persona se tiene que dar cuenta, ¿no? Muy diferente de lo que hace el banco, que da igual qué dinero sea, si ese dinero lo puede emitir de varias maneras. Es una propuesta, ¿no? Pero pues también recordemos que las burbujas inflacionarias también dan una percepción falsa de riqueza. En México lo vivimos en 1900, bueno, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la crisis que fue en 1995. Todo el mundo, si tú le hablas a gente mexicana de esa época, cualquiera, sea economista o no sea economista, te va a decir que veía crecimiento, se veían construcciones por todas partes, toda la gente ganaba bien, justamente porque Carlos Salinas de Gortari propiciaba mucho que los bancos pudieran emitir muchos préstamos, pese a que no era sano, ¿no? Porque inclusive a gente que no podía pagar, pasó algo similar con la crisis del 2008 de Estados Unidos, ¿no? Que emitieron muchos créditos y todo esto. Pasó algo similar en México con Carlos Salinas de Gortari, de hecho crea el Fobaproa, ¿no? Para ayudar todavía a los bancos encima de todo, ¿no? Encima de que los bancos eran los que estaban creando la crisis, le quitaba el impuesto a los mexicanos para ayudar a los bancos. Y bueno, ya en 1995, cuando vimos que ese crecimiento era falso, se nos deja venir la crisis encima, ¿no? Estamos a la mitad del Ok. tiempo. Me avisaron que les comentara, perdón, que te Sí, sí, claro, interrumpa, claro que sí. eh, para que lo tengan presente, ¿vale? Si gustan, Ok, salimos y volvemos a entrar porque dice que el tiempo restante es 2 minutos. claro que sí. Lo cierro, volvemos a entrar, ¿vale? Sí, Es- sí, ok. ok, pues, Muy bien, vamos a continuar. Maestro Luis Enrique, para que pueda continuar con su argumentación. Sí, bien. Eh, entonces, como dijo Aldo, ¿no? La pregunta está ahí, ¿no? Es decir, ¿el Estado puede hacer algo para combatir la pobreza? ¿Qué puede hacer el Estado? Y aquí viene justo el tema del socialismo, por lo menos el socialismo como lo entendemos los economistas o como lo entendemos la gente, ¿no? Común, ¿no? Porque el socialismo tiene una base filosófica muy antigua, más antigua que el marxismo, y el comunismo incluso es más antiguo que el marxismo. La gente cree que el comunismo, solamente hay un comunismo marxista. No, ha habido gente que antes también preconizaba este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, como dice Aldo, hay un tipo de desigualdad que es justa, es decir, cuando proviene de los talentos, está bien, pero cuando hay pobreza, entonces el Estado tal vez debería hacer algo para aliviar un poco el sufrimiento de la gente pobre y que bueno, teniendo cuidado de que la pobreza no se reproduzca, no sea creciente, no se estimule, también eso pasa, que el Estado a veces con sus políticas termina estimulando más a los pobres, medidas de fomento a la pequeña empresa que hacen que todas las empresas quieran ser pequeñas porque justamente se fomenta la pequeña empresa y no se las deja crecer. Bueno, pero ¿qué puede hacer el Estado? Sí puede hacer. Y aquí viene el tema, fíjense. Cuando hablamos de organizaciones, nosotros tenemos que, todas las organizaciones pequeñas generalmente planifican su actividad. ¿El socialismo qué cosa es? El socialismo es simplemente una economía planificada centralmente. Y hay niveles de planificación, es decir, países que planifican al detalle y eso ha ido bastante mal. La Unión Soviética creo que ya lo demostró. Eh, los países que planifican al detalle no les está yendo bien, no les ha ido bien. Hay países que planifican en un menor grado y hay países que planifican muy poco y dejan al mercado todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la planificación funciona, pero funciona a nivel pequeño, es decir, cuando yo planifico lo que va a ser mi familia, entonces la planificación funciona. Es decir, yo no puedo poner a libre mercado lo que ocurre dentro de la familia, ni a la democracia, ni saben qué. Hay un principio administrativo que dice unidad de mando. Y las organizaciones que son eficaces tienen o respetan ese principio, unidad de mando. El ejército, por ejemplo, es clave que haya una autoridad y que haya una planificación, ¿no?
En las familias también ocurre lo mismo. En las familias, cuando son familias pequeñas, entonces no hay mucho que deliberar. El padre de familia, la madre de familia, el jefe del hogar planifica y ordena y decide. Cuando la organización es más grande, en una empresa, por ejemplo, en una empresa no puede funcionar el mercado, no puede funcionar la democracia. Oigan, chicos, ¿qué tal? ¿A qué hora quieren salir? O sea, ¿qué quieren trabajar mañana? Vamos a someterlo a votación. Así no funciona una empresa. Una empresa funciona con planificación. De hecho, la estabilidad monetaria y la estabilidad económica permite que las empresas puedan planificar en un horizonte más amplio y de esa manera obtengan mejores resultados. Por eso la importancia de la estabilidad económica, para que la planificación surta efecto en las empresas. Entonces existe la planificación. Las corporaciones, ¿qué hacen? Cuando son más grandes, planifican, pero empiezan ya a descentralizar. Es decir, ya no puedes planificar en detalle. Entonces, una empresa, una corporación grande, lo que hace es preconiza el empowerment. El empoderamiento. ¿Qué significa? Una especie de democracia, una especie de libertad, una especie de... ¿No? Y es lo mismo que pasa en los países. Los países, si ustedes se dan cuenta, los países en donde funciona el mercado muy bien, por ejemplo, Estados Unidos es un país grande, en Europa son 300 millones de habitantes o más, y también funcionaba el mercado en algún momento, funcionó. Pero ¿qué pasa? Que hay países que pueden darse el lujo de planificar. ¿Por qué? Porque si tienen un buen equipo planificador y si tienen un buen planificador, pueden hacerlo cuando la población no es muy grande, cuando el país no es demasiado grande. Por ejemplo, ¿qué? Noruega. Noruega puede darse el lujo de aplicar y de implementar algunas medidas de planificación económica para sus gastos gubernamentales, para el sector gobierno. ¿Por qué? Porque tiene 6 millones de habitantes, 8 millones de habitantes. Lima, que es la capital del Perú, tiene más que toda la población de Noruega. El primer ministro noruego tiene un trabajo más fácil que el presidente peruano, perdón, que el alcalde de Lima. Que el alcalde de Lima. Entonces, obviamente, en Noruega puede darse el lujo, esos países, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, bueno, Suiza no planifica, pero si quisiera, digamos, tienen las condiciones bajo las cuales, digamos, con un buen equipo planificador y con un buen plan, asumiendo ciertos riesgos, pueden crecer incluso más que lo que les permite el mercado. Es decir, una empresa que planifica, si planifica bien y orienta los recursos y los enfoca, puede lograr una tasa de crecimiento mayor y mejor. Entonces, en ese sentido, el Estado puede intervenir, pero bajo ciertas condiciones. Y en ese sentido, el socialismo, digamos, ya no es tan negativo como se le ve en algunos círculos. Es decir, el socialismo entendido como un Estado que planifica. Fíjense lo que ha pasado con China. China planificaba demasiado y cuando empezó a abrirse al mercado, empezó a crecer mucho más. Estados Unidos tenía mucho mercado y también empezó más bien a hacer el proceso opuesto, es decir, empezó a querer planificar un poco más, a ser un poco más keynesiano. Entonces, ¿puede el Estado hacer algo para eliminar la pobreza? Sí, sí puede. Puede hacer algo. La desigualdad no es mala en sí misma. Solo es mala cuando existe pobreza. ¿Por qué? Porque es injusto que unos sufran cuando otros se están dando lujos que, digamos, no son necesarios, ¿no? Es decir, una pequeña contribución del percentil más rico de una población probablemente va a tener un gran efecto sobre un buen número de pobres en esa misma población. Bueno, no sé, Aldo, ¿qué Sí, opinas? sí, claro. Decir, yo no soy anarcocapitalista, vamos, me agrada la Escuela Austriaca de Economía, pero sí considero que el Estado tiene un papel. Yo considero que el Estado tiene un papel central, sobre todo para hacer cumplir los contratos, ¿no? Para la propiedad privada, porque ¿quién te garantiza que tienes propiedad privada si no hay un instituto de gobierno, ¿no? Que sea de todos. Entonces, por ese lado, yo creo que estamos de acuerdo en que el Estado tiene que tener un papel, no dejarle todo al mercado. Yo ahí estoy muy de acuerdo.
Por ejemplo, me gustó que mencionaras lo del ejército. Hace poco veía un debate entre libertarios, Juan Ramón Rayo y Daniel Carreiro. Excelente debate, yo lo recomiendo muchísimo, hay muchos datos que sacar de ahí, pero me interesó bastante cómo Daniel Carreiro decía que la gente podía juntarse en pequeños estados para que ellos mismos se defendieran, ¿no? Que ellos mismos aprendieran y que tuvieran un pacto que cuando otro ejército los invadiera, entonces ellos pudieran pelear. Pero Juan Ramón Rayo le contesta excelente. ¿Qué pasa si un estado del tamaño de Estados Unidos quiere atacar un país chiquitito como lo sería Suiza, quizá, ¿no? Que Suiza no tiene bombas atómicas y es un país chiquito y además el ejército sería mucho más chico. Entonces ahí no puede, no, o sea, ¿cómo peleas, no? No puede pelearse si hay otros estados muy grandes con ejércitos muy grandes. Hay que tener ciertas provisiones en caso de una invasión. Y eso es cierto. A mí, de hecho, me gusta la idea de que hay un ejército. Creo que ese es su propósito. Eso me agrada, ¿no? Pero por el otro lado, también hay que tomar en cuenta que la corporación política tiene, como decía Hayek, una fatal arrogancia, ¿no? Tiene por ahí un par de cosas que también tiende a hacer mayor poder. Hay un libro de Robert Michels que se llama Los partidos políticos, donde pone de manifiesto su ley de hierro, su famosa ley de hierro de Robert Michels, perdón. Donde él redacta, ¿no? Cómo en cada asociación política siempre va a haber una pequeña élite que manda a los demás, siempre va a haber una pequeña élite que entonces va a buscar más poder y de hecho va a llegar a un punto donde ya ni siquiera le van a importar sus ideales, sino que le va a importar tener más poder. Él hace un análisis con diferentes gobiernos de Europa, de diferentes gobiernos del primer mundo. Decir que él no es liberal, él no es liberal para nada. Él, de hecho, le gusta el Estado, pero en esto es un análisis bastante detallado de cómo se crean élites y bueno, es que cómo las combatimos, ¿no? Si el Estado tiene monopolio de la fuerza, ¿cómo se combate eso? Porque también hay que ver un poco el abuso del Estado. También hay que ver algunos puntos donde el Estado se quitó, ¿no? Como bien decía China, que el Estado se quitó en 13 distritos para que lograra entrar el libre mercado. Y otro caso podría ser también Somalia, ¿no? Que quizás no estamos muy acostumbrados a ver a los países africanos, pero Somalia es otro ejemplo que no tiene como tal un gobierno bien definido desde el 2003. Y resulta que si nosotros vemos el PIB per cápita de Somalia antes del 2003, a cada rato bajaba y bajaba y bajaba. Después del 2003 ha tenido un crecimiento sostenido hasta antes de la pandemia, del 3-2%. Tampoco voy a decir que es un milagro económico, pero un crecimiento sostenido que Somalia no había tenido antes, ¿no? Somalia, un país hundido en la pobreza que prácticamente se quedó en un anarquismo tipo militar. No es liberal, no estoy diciendo que sea un ejemplo liberal, es un anarquismo tipo el militar, pero es como el Estado le estaba haciendo daño y ahorita pueden comenzar a crecer. Igual es cierto, tengo entendido que a los dos nos agrada Milton Friedman. Me gustó también que dijiste que es mucho más fácil gobernar territorios pequeños y eso mismo lo dice Milton Friedman en su serie Libres para Elegir, ¿no? Una serie muy bonita, también la recomiendo, en la que le dicen, oye, pero ¿cómo es posible que digas que el Estado es malo si Singapur tiene un Estado muy grande y son países muy ricos que están creciendo a una, a una aceleración bastante alta, ¿no? Y Milton Friedman le contesta que es mucho más fácil que gobernar un país pequeño justamente porque la gente ve lo que hacen con su dinero, ¿no? Es muchísimo más difícil, por ejemplo, en México, la Ciudad de México recauda el impuesto de todo el país y mucho se lo queda a la Ciudad de México. Entonces, el crecimiento solo se ve en Ciudad de México y en Nuevo León. No se ve realmente en otro estado así de manera tan grande como en estos dos estados. Es un ejemplo, ¿no? De cómo gobiernos grandes sí la tienen mucho más difícil. Y bueno, sumado a esto, sumado que también crean élites, y también hay otra cosa, y es que el Estado nos ve como números, el Estado no nos ve como tal una personalidad. Tú vas a tu cafetería, tú sabes qué es lo qué es lo que, cómo quieren tu pan, cómo quieren tu café, tu familia sabe qué te gusta, tu familia sabe qué no te gusta, saben qué videojuegos igual te gusta, saben cuáles son tus preferencias, saben cuál es tu camino, tu música, etcétera. El gobierno esto no lo sabe, el gobierno solamente tiene un conjunto de datos que intenta poder ponderar, ¿no? Como lo decía Oscar Lange, ¿no? Este famoso comunista que decía que con una supercomputadora se podía lograr el comunismo perfecto.
Igual, y yo estaría del lado del comunismo si esto se logra algún día, ¿no? Una supercomputadora que logre un cálculo económico perfecto, puede ser que hasta yo me haga comunista, ¿no? Pero hasta que no se logre, porque como bien lo decía Hayek, esto parece un proyecto imposible, a mí me parece que otorgarle esta sapiencia al gobierno de que lo sabe todo cuando solamente tiene números de nosotros y no nuestra personalidad, me parece un poco, bueno, en la personal es una idea que a mí no me gusta. Sí, Eh, ¿te gusta eso? Perdón que te interrumpa, ¿eh? Sí. Quedan unos 3 minutos Ok, se lo de cedo la charla a libre. Enrique. Se lo cedo a Enrique. Si quieres, deja que termine él de hablar y pasamos a, dure lo que dure y ya pasamos a la conclusión, si nos das ese chance, porque sí le Sí, quedó un adelante. poquito tiempo. Ajá. Adelante, mi querido Enrique. Sí, el Estado nos ve como números porque no tiene otro remedio, o sea, es decir, no puede ver las cosas de otra forma, es decir, tiene que confiar en la estadística, no hay otra forma, es decir, hacerlo de otro modo es en realidad no hacer nada. La media no sirve para mucho, pero la mediana, la moda, los otros estadígrafos pueden darnos una imagen más completa. De hecho, el Machine Learning ahora, el Deep Learning y ¿no? Los programas que están surgiendo ahora, mira, Google te conoce a ti, te conoce mejor que uno mismo, Ujú. ¿no? Es decir, es increíble. Y en algún momento yo creo que los chinos están apostando por eso. Es decir, imagínate, si ya pueden con la inteligencia artificial, ya han logrado un gran avance ahorita en China, ¿qué será pues con las supercomputadoras que vienen, las computadoras cuánticas? Que esas, o sea, va a ser increíble. Es decir, van a conocernos más que nosotros mismos. Bueno, respecto de lo que dice, sí, efectivamente, el mercado deriva muchas veces en Latinoamérica en lo que es el mercantilismo, es decir, un cronicapitalismo, es decir, un capitalismo de amigotes, y eso es un fenómeno, los marxistas, por ejemplo, dicen, no existe mercantilismo, es simplemente el capitalismo que siempre fue así, que es un cronicapitalismo, el cronicapitalismo no es una excepción, sino que es la regla, todo existe, todo siempre fue cronicapitalismo, ¿no? Entonces, en algunos lugares es más nocivo, en otros lugares menos, pero igual tiene ese efecto. Y bueno, a mí no me simpatiza un poco mucho la escuela austriaca por el apriorismo, igual que el marxismo, porque sabes que ocurre con muchas filosofías y ocurre con algunas religiones, es decir, son ciertas. La escuela austriaca es cierta, es verdadera, pero no necesariamente es real. Igual que el marxismo también, tú lo estudias y todo y ya cerraron los círculos, ya le pusieron todos los parches que había para que no haga agua y todo lo demás y con todos esos parches funciona, teóricamente en el papel. ¿Qué significa? Que es cierto, pero es verdadero, pero no es real. Es como yo te digo, X es igual a X es verdadero, pero a ver cuánto es X, no sabes. ¿No? Yo siempre a mis alumnos les digo, ¿qué pasa si viene una persona ciega y yo le pregunto de qué color es la pared? La pared es, yo soy un ciego, le digo, mira, ¿la pared es verde o es de otro color? Yo no me puedo equivocar, o es verde o es de otro color, ¿sí? A ver, ¿es verdadero o es falso? Es verdadero, porque o es verde o es de otro color, es decir, es tautológico, se cierra esto, entonces es verdadero. Eso es lo que pasa con el marxismo y eso también es lo que pasa con la escuela austriaca. Cuando Mises hace su famoso libro, él construye un círculo grande, un círculo gigante que es verdadero, nadie le puede discutir eso, pero no es real. ¿Qué es real acerca de la racionalidad? La teoría de Herbert Simon, por ejemplo, la racionalidad limitada de Herbert Simon, premio Nobel de Economía. Él habló de la racionalidad, pero en términos, en mi opinión, más científicos que los que propone Mises. Mises es genial y captura y enamora al que lo lee y al que lo ve. ¿Por qué? Porque es verdad, es cierto. Cierra el círculo, pero no es real. Ese es el gran problema tanto del marxismo, en mi opinión, como de la escuela austriaca. Entonces, la realidad siempre va un poco, nos guste o no nos guste, va al término medio. La realidad es simétrica, es simetría, es armonía, es más viva, ¿no? Y entonces, de repente es mediocre, puede ser, no sé, pero es la realidad. Y finalmente, yo creo que me quedo más con la realidad que con los círculos en el papel, ¿no?
Me gusta el marxismo, me gusta la escuela austríaca, me gusta, son verdaderas, pero no las voy a discutir. ¿Por qué? Porque ese meterse a buscarle la caquita de la mosca, como se dice, ¿no? Es decir, no vas a encontrar porque es una cadena que está cerrada, está bien empatada a lo largo de los años, bien ajustada, difícil de encontrarle una grieta, pero la realidad es mucho más compleja y lo real es más importante. Entonces, ¿X es igual a X? Sí, pero necesitamos saber cuál es el valor de X. No necesitamos que nos digan lo que ya sabemos, que es una tautología, que es verdadero. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que el marxismo utiliza su propio idioma? Por ejemplo, y también la escuela austriaca. La escuela austriaca también utiliza su propio, la cataláctica, la escuela usa términos que no están en otro. Entonces, por eso es que ambas escuelas empiezan a disputar ya por la metodología de la ciencia, empiezan ya al tema epistemológico. ¿Por qué? Porque justamente quieren llevar hasta ese punto y justificar, digamos, su posición, ¿no? Bueno, en conclusión, yo pienso que las teorías liberales, digamos, bueno, el anarcocapitalismo digamos, la escuela austriaca han hecho un gran aporte, igual que el marxismo también, pero que la realidad va al medio. En ese sentido, Keynes tiene un cierto mérito, de repente se le puede ver como una teoría mediocre, que se acomoda para el corto plazo y deja espacio para el largo plazo, pero al final de cuentas la realidad funciona así, los datos son los que hay, no tenemos otra forma de ver la realidad más que resumiéndola en estadísticas digamos, manejen grandes volúmenes de datos y que nos den alguna idea de cómo va la cosa. Lo otro es simplemente evidencia anecdótica y la lógica simple, la lógica puede cerrar el círculo sobre el papel, pero nos puede aislar de la realidad, que es importante, ¿no? Bueno, es muy largo el tema, no sé, esa es mi conclusión, Aldo. Yo, digamos, es lo que yo concluyo, el Estado sí puede hacer algo, depende de la gente y depende del tamaño de la organización que se quiere y la forma en que se va a planificar lo que hay que planificar. La tecnología va a ayudar probablemente. Hay que tener cuidado porque la desigualdad va a incrementarse al punto que, por ejemplo, hay autores como Yuval Noah Harari, por ejemplo, que dice que al final los ricos pueden terminar siendo una especie diferente, una especie biológicamente diferente, con las mejoras que el dinero les puede dar para mejorarse genéticamente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque estamos hablando no solamente de un tema de justicia, sino que estamos hablando de un tema más complicado, ¿no? Bueno, adelante, Aldo. Sí, claro, ya. Van a hacer sus palabras de conclusión, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, van a ser Eh, 5 minutitos. Cuando les falten un minuto, yo les aviso ok, y ya para que lo tengan presente, ¿vale? ok. ¿Empezarás, Aldo, a dar tu conclusión? Sí, sí, claro. Bueno, obviamente yo quisiera decir mucho más. Esta plática da para muchísimo. De hecho, me encantó. Espero tenerte en otra oportunidad. Ojalá podamos hacer una segunda parte porque dio para mucho. Sí, siento que esta plática dio para muchísimo más. Cosa que me encanta que todo fluya. Logo significa razón, pero también significa diálogo. Parece que estamos dialogando, estamos razonando. Son dos posturas diferentes, pero a final de cuentas yo creo que se está logrando un diálogo muy bueno aquí, ¿no? Un diálogo bastante bueno que me agrada. Solo quisiera hacer una muy pequeñísima corrección, es que cuando Mises habla de raciocinio, recordemos que Mises se basa mucho en Immanuel Kant, digamos, en la crítica de la razón pura, cuando está hablando del apriorismo, de hecho es un término kantiano. Y hay dos tipos de racionalidad de las que habla Immanuel Kant, que es
la razón de alguna forma teórica y otra cosa es su razón práctica. Y bueno, Mises se refiere a la razón práctica cuando habla de raciocinio humano. Analizamos qué vamos a hacer sobre esa cosa y luego la hacemos, ¿no? Que prácticamente eso sería la racionalidad práctica. Pero bueno, igual se puede discutir si el ser humano es capaz de tomar todas sus decisiones o no. Yo sé que de hecho, hay un libro que se llama Psicología y Economía. No recuerdo ahorita el autor, pero justamente critica lo fácil que es engañar a una persona con el marketing, ¿no? Lo fácil que es engañarlo jugando con un juego de números y entonces lo manipulan para que compre ciertas cosas. Eso es muy cierto, es muy cierto. Eh, pero, eh, pero también tenemos por otro lado una filosofía. Tenemos a Franz Oppenheimer. Decir que Franz Oppenheimer tampoco es que se diga muy liberal, pero él tiene un libro que se llama Dark State, el Estado, en el que habla solamente hay dos formas de conseguir un sistema grande de recaudación de dinero, ¿no? Uno es por medio del intercambio voluntario en el comercio y otro es por medio del monopolio de la fuerza que tiene el Estado, ¿no? Recordemos que el Estado tiene una cosmovisión y tiene que defender con esos recursos que él tiene el monopolio de la fuerza, defender esa cosmovisión. Y a veces puede ser no tan cierta, ¿no? Pero pues va a usar su fuerza. Entonces, a mí me parece que son dos ideologías que entonces ahí ya comienzan a tener sus diferencias, pero bueno, fue un gustazo haberte tenido aquí, Luis Enrique. Con esto termino mi conclusión, y de verdad espero que se pueda abrir una segunda oportunidad para esto, porque siento que da para mucho, siento que el tema quedó muy en el aire y da para mucho. Entonces, si quieres agregar algo más para concluir el video. No solamente darte las gracias, Aldo, y a Joel, ¿no? Es decir, los felicito, de verdad, como te dije antes, ojalá que cuando yo tenía la edad de ustedes hubiera tenido las mismas como ocasiones de de hacer este tipo de conversatorios. Te felicito, Aldo, te felicito, Joel. Por favor, continúen haciendo este trabajo. La gente los necesita, la gente de tu edad, los amigos que ustedes tienen. Ustedes son líderes, ¿sí? Yo creo que el mundo necesita más líderes del tipo que ustedes, del tipo de ustedes, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias. Ok, entonces eh, co- concluyo el Joel, video. Joel, Eh, ajá, no sé si Joel quiere dar algún agradecimiento o algo. Pues, primero que nada, agradecer a los dos. Ay, no puse mi cámara, a ver, la pongo. Ahí. Pues sí, primero que nada, agradecer a ambos ponentes. Maestro Luis Enrique, es una gozada tenerlo aquí, es un honor. De verdad que muy interesantes, ¿no? Las posturas de ambos y realmente para reflexionar y que no solamente nosotros podamos escucharlas. Muchas gracias también, Aldo, porque cierto, ¿no? Hablar incluso en estas ocasiones de las realidades de otros países con respecto a la de México también es un punto bastante interesante. Igual de su país, maestro, es muy bueno. Yo creo que también los espectadores, la gente que están viendo este conversatorio, pues que tengan mucho en qué pensar y investigarlo, ¿no? Que realmente es el propósito, ¿no? De la difusión de contenido y qué bueno que ya hay este tipo, ¿no? De difusión en estos temas, ¿no? Sale, Joel. Entonces nos despedimos. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.